servicios en otros lados, llegan aquí las personas y empiezan a llamarnos. No hay iglesia hoy, no hay culto hoy. No. Entonces lo decimos con tiempo para que lo tenga presente. Y lo segundo, la película de Son of Freedom, deben ir, debemos ir, es una responsabilidad ir. Es una película muy buena que ha hecho un gran impacto a nivel mundial y debemos asistir al cine, ¿listo? No pirateada, ¿cierto? Eso no pasa aquí, ¿cierto? No por aplicaciones raras que es que la bajé, la descargué, no. En el cine, y ojalá pueda ir con 2, 3, 4, 5, invitar gente, porque seguro será una película que, pues que nos va a impactar y nos va a tocar mucho acerca de una realidad que tal vez a veces somos muy ajenos, ¿ok? Bueno, vamos a ir a la palabra. Hoy la palabra tiene que ver mucho con continuar lo que hace 8 días el pastor Leo estaba hablando de la serie Siguiendo el Legado. Básicamente es por nuestro cumpleaños número 45. Entonces el mensaje de hoy se llama Formados. Ahí usted lo va a ver en la presentación. Formados, se llama Formados en la serie Siguiendo el Legado. ¿Se acuerdan que hablamos hace 8 días? ¿Alguien se acuerda? Enredados. ¿Cuántos están enredados? Sí, bueno, no todos. ¿Qué era? Que nos involucráramos al proceso de la iglesia, red de parejas, red de mujeres, red de jóvenes, y por eso nos llamábamos enredados. Saliendo de lo que Pedro le dijo Jesús le dijo a Pedro, perdón, tira la red, y atrapaba peces, y después le dijo, ya no vas a ser pescador, te voy a hacer un pescador ¿de qué? De hombres. Entonces por eso nos llamamos, decimos redes, y estamos enredados porque estamos conectados con Dios. Hoy vamos a seguir hablando del proceso que hace nuestra iglesia, y nuestra iglesia ha venido buscando siempre formar, o sea, ayudar a formar a las personas de acuerdo a qué, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, de acuerdo a los procesos que la misma palabra nos invita a que una persona se conecte con Dios, aprenda con Dios y crezca en Dios. Y para dárselo a entender de manera simple, cuando nosotros pensamos en la palabra formados, tal vez lo más fácil para mí entender la palabra formados es cuando pienso en un niño, o en un niño, en un joven, en un adolescente. Cuando hay un niño que en las primeras edades fue formado especialmente ¿por quién? Por sus padres. Cuando fue formado, cuando uno lo empieza a ver al final de su infancia y comienzo de su preadolescencia, o sea, estoy diciendo 8, 9, 10, 11, 12, pues esos chicos casi que ya, no es que anden solos, pero es mucho más fácil guiarlos en la vida porque fueron bien formados en sus primeras edades. ¿Me estoy haciendo entender? Como fueron bien formados, los procesos siguientes son más sencillos. A veces la gente dice, es que la adolescencia es terrible, pero realmente no necesariamente. El problema es que en la adolescencia ellos tienen sacan a relucir su propia identidad, sus propias maneras de pensar, pero si hubo una buena formación, ese proceso no es tan difícil. ¿Sí me hago entender? Obviamente, bueno, yo entiendo, no todos, no sé, nacieron en un hogar cristiano, fueron formados como deberían ser, y uno dice, me arrepiento de esto o aquello, y bueno, ahí está Dios, su gracia, su restauración, su misericordia. Pero lo que quiero hacerme entender es que cuando tú formas bien una persona, pues es mucho más fácil. Y yo siempre lo digo así, ¿es normal que un niño haga una pataleta a los 2 y 3 años? ¿Qué dicen ustedes? Sí es normal. Lo que no es normal es cuando continúa a través del tiempo. ¿Sí me hago entender? Cuando tiene 6, 7, 8 y sigue haciendo pataletas. Y bueno, y después las sigue haciendo. Hay chicos de 10, 11, 12, 13 que hacen pataletas. Lo que pasa es que ya no se botan al piso y lloran, sino le hacen mala cara y le dicen, yo no lo voy a hacer y qué y tal. ¿Sí? Pero es lo mismo. ¿Por qué? Porque claro, nosotros nacemos y necesitamos formación. Necesitamos formación. Cuando nos forman, pues nosotros, pues cambia la perspectiva de vida de un niño, de un joven, de un adolescente y de un futuro adulto. Es totalmente distinto. Pero cuando no hay formación, viene la dificultad. ¿Sí me hago entender? Y esto es ser formados. Cuando nosotros llegamos a Cristo, Dios quiere formarnos, porque nosotros venimos con una
con una manera aprendida del mundo o de nuestros padres. Pero ahora la Biblia quiere enseñarnos, y quiero que miremos algunos versos. Vamos a empezar leyendo Hechos 2, 41 y 42, que lo leímos de hecho hace 8 días. Dice: los que creyeron lo que dijo Pedro fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día. ¿Cómo cuántos? 3,000. Todos los creyentes se dedicaban ¿a qué? Lea ahí, ¿a qué se dedicaban? Es que no lo pasaron. Pásalo, please. Todos los creyentes se dedicaban a las ¿qué? Enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en la comida, entre ellas las cenas del Señor y la oración. La clave en este verso era que ellos se dedicaban a las enseñanzas. Entonces, cuando yo llego a Dios, yo tengo que empezar a aprender a la manera de Dios. Entonces tengo que dedicarme a las enseñanzas, tengo que empezar a aprender lo que Dios quiere enseñarme. Cuando nosotros veníamos del mundo teníamos otra concepción. Cuando yo no era cristiano, yo era muy grosero. Yo decía groserías todo el día, en la casa y fuera de la casa, todo el día decía groserías. Cuando conocí de Jesús, empecé a leer la Biblia, por poner un ejemplo, ¿no? Y en la Biblia decía que ninguna palabra grosera, corrompida salga de tu boca. Claro, cuando yo leo eso, digo, oh, estoy entendiendo lo que ahora Jesús me está queriendo enseñar. ¿Sí me hago entender? Y digo, bueno, ya no lo voy a decir. Ya no digo groserías, así me machuque el dedo. Dice, me machuqué, entonces justifica la grosería. ¿Sí o no? No, ya no, porque ya salió de mí. O la Biblia dice, por lo general el mundo es muy de doble sentido, todo es de doble sentido. Chistes de doble sentido, miran a las mujeres, todo es doble sentido. Y la Biblia dice, mi esposa lo recordaba el viernes, ni aún se nombre entre ustedes ninguna inmoralidad. Entonces claro, yo al ser enseñado de eso, pues empiezo y digo, venga, eso no está bien. ¿Sí me hago entender? Empiezo a sacarlo de mi vida y digo, no, esto no me sirve. Eso significa ser formado en Dios, empezar a ser formado en Dios. Otro ejemplo, tal vez cuando pensamos en la palabra formación, lo más fácil de entender es una carrera profesional. Las carreras profesionales, que lo llaman pregrado, y la gente busca especializarse más, después hace una especialización, hace una maestría y hace un doctorado. Entonces hay gente que dice, wow, esta persona está realmente formada en esto o en esto, ¿cierto? Pregunto yo, ¿cuánto le costó a una persona que es doctor, o sea, doctor no médico, que tiene un doctorado, tener ese doctorado en tiempo? ¿Cuánto le costó? ¿4 años? No. Le costó. ¿Cuánto es primaria, preescolar, primaria y bachillerato? ¿Cuántos años son? Son 14. 11, 12, 13, 14. Sí, 11, 6 y 5, 11 y 3, 14, ¿cierto? 14. ¿Cuánto dura un pregrado normalmente? ¿Cuánto vamos? 19. ¿Cuánto dura una especialización normalmente? 1 año. ¿Cuánto vamos? 20. ¿Cuánto dura una maestría por lo general? 2 años, 22. ¿Y cuánto dura un doctorado? Entre 4 y 5 años. Estamos hablando de 26 a 27 años formándose en una especialidad. ¿Cuánto? Y ahora nosotros llegamos a Jesucristo y pretendemos ser formados viniendo el domingo a la iglesia. No, necesitamos aprender de la palabra mucho y ser transformados poco a poco. O sea, no es que estemos buscando la perfección de un día para otro, obvio que no. Obvio todos llegamos con cosas. ¿Cuántos nacieron en hogares cristianos acá? Poquitos, por ahí 10, 15. De resto no nacimos en hogares cristianos y nacimos en hogares comunes donde ser grosero, morboso, tomar, fumar, qué sé yo, mentir, es normal. Por eso nosotros pues no podemos juzgar a la gente de afuera, uy, como es de grosero, yo no lo voy ni a mirar, no, pues porque ellos son así, ellos aprendieron así, un día fui así, un día fuimos así. Entonces ahora empezamos a ser formados por Dios, y la iglesia
cumple una tarea bien especial en la formación de las personas. Entonces les voy a hablar hoy 3 puntos rápido. El primero, el reino de Dios necesita discípulos formados. Lo que necesita el reino de Dios es discípulos formados. Necesitamos personas realmente formadas en Dios. Y tenemos que tomarlo en serio. Si una profesión puede durar 26 años estudiándolo para formarse en lo que quiere formarse, ¿por qué tomamos tan a la ligera la formación que Dios quiere hacer con nosotros? ¿Por qué lo tomamos tan, ay no, pues yo el domingo voy y a ver qué dice ese pastor ese día y con eso me quedo para toda la semana? No, Dios quiere que nos formemos. Dios necesita hombres y mujeres formados. ¿Y quién es la que nos forma? La palabra. Y quiero que miremos este versículo. Mira lo que dice segunda de Timoteo 3:16 y 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Útil para qué? Para enseñarnos lo que es verdad. Este mundo dice que las cosas son relativas. Entonces dicen, ven, pero tú ¿por qué, qué sé yo, por qué no puedes serle infiel a tu esposa? Desde que no se dé cuenta no pasa nada. No, es relativo eso de la fidelidad porque yo la amo. Lo que pasa es que necesito una aventurita. No. ¿Cuál es la verdad de la Biblia? La verdad de la Biblia dice, no puedes. Debes tener solo una esposa. Entonces esa es la verdad. ¿Y para qué más sirve la Biblia? Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Entonces, como les ponía el ejemplo de la grosería mía o de cosas así, que bueno, es un ejemplo mío, pero seguro ustedes a través de su proceso de crecimiento con Dios, pues también Dios empieza a hablarles cosas y le empieza a decir, hey, deja de hacer esto, hey, cambia esto, hey, te olvidaste de Dios, hey, te la pasas haciendo plata y lo de Dios ¿qué? Hey, y tu matrimonio, ¿por qué no tratas a tu mujer mejor? Hey, y tus hijos, ¿por qué no los educas en amor y en disciplina como dice la palabra? Y claro, todo eso uno empieza a decir, uy, Dios me está hablando, uy, Dios me está hablando, uy, Dios. Yo me acuerdo cuando estaba escribiendo esto, bueno, copiándolo porque esto yo no lo escribí, ¿no? Me acordé también cuando llegué a Dios. Yo tenía 20 años de edad, tenía 20 años. Y llevaría, qué sé yo, 8 meses, un año llevaría en Dios. Y entonces me acuerdo que la Biblia está para hacerme ver lo que está mal. Y yo como chico de 20 años, no muy acostumbrado a ser esforzado ni nada, yo me acostumbraba a que mi mamá me diera, y vivíamos mal económicamente realmente. Y mi mamá me daba todo lo que yo mami, deme para el bus, mami, deme para las 11, mami, deme para... Y la situación económica era mala, ¿no? Y entonces yo me acostumbré a eso. Un día yo me levanté a orar y leí un verso que al día de hoy para mí es un verso súper claro. Y entonces en Tesalonicenses dice, el que no trabaje, que no coma. Y yo, ¡oh! ¿Me estás hablando, Señor? ¿Es para mí? ¿Es para mí? Bueno, mi papá nos abandonó como a los 12 años, pues mi papá en mi adolescencia fue el Señor fue el que me guió, el que me enseñó, el que me instruyó. Y entonces cuando recibí eso yo dije, uy, Dios quiere formarme como un hombre. Y como buena mamá que son todas ustedes, entonces yo empecé y le dije a mi mamá, mami, no me vuelva a dar un peso, ¿listo? Hágame ese bien. Y entonces mi mamá me veía que salía yo a la universidad caminando. Yo vivía en el ancianato, habitación 204, no mentira, al lado del ancianato, en Santa Bárbara, ¿es que se llama? Y estudiaba en la UPTC. O sea, mire mis caminadas, eran larguitas. Entonces yo me iba a pie y mi mamá, ay papito, no tome, como buena mamá, ¿no? La mamá está lloviendo y ella solo tiene una camisa y se la quita con tal de que a mi chinito no le dé un resfriado y las medias, se quita la comida. Yo no almuerzo, pero almuerce usted. Así son las mamitas. Pues son preciosas, son preciosas. Lo que sí le quiero decir es que muchas veces no es muy bueno ser así, sobre todo cuando los chicos van creciendo, porque lo que hacen es malformar a un hombre que algún día tendrá una esposa y la esposa dirá, uy, este tipo no sirve para nada. Algunas casadas me entenderán porque no fueron formados, ¿cierto? Está conmigo, ¿cierto? Entonces cuando yo dije eso, mi mamá era como a darme, y yo, que no mamá, yo voy a ver, yo tengo que hacer algo. Y yo empecé a vender dulces en la universidad.
unos dulcecitos redonditos y vendía dulces. Y con eso trataba de mantenerme. Yo siempre digo, después me gomelié y vendí sándwiches. El pastor Leonardo era un cliente fijo para mí. Yo los viernes llegaba y me compraba mis sándwiches. Y entonces así fui. Después conseguí un trabajo donde podía hacer diseños, aprendí a diseñar, a hacer cartas. Una abogada toda brava, que eso me gritaba todo el día, pero aprendí. Y bueno, fue una bendición. Así terminé mi universidad y todo el tema. Pero entendí algo que Dios me estaba diciendo. Entonces, ¿qué hace la Biblia en un ser humano? Pues me tiene que enseñar la verdad y me tiene que corregir lo que está mal en mi vida. Nos corrige cuando estamos equivocados. Usted dice, no, es que la vida es así, asá, azú. Que es que no, yo creo que es que la sociedad debería ser así. No, yo creo que no es lo que usted crea ni lo que yo crea, es lo que la Biblia diga. Eso tenemos los cristianos. O sea, los cristianos aprendemos a ser formados de acuerdo a la palabra de Dios. Yo veo los abogados. Yo escucho los abogados y son tan meticulosos con la Constitución. ¿Sí los has escuchado? No, es que esto es constitucional, ¿sí o no? Si no es constitucional, ni lo mire, porque esto no es constitucional. No puede sacar una ley que viole la Constitución. Son así rígidos. Los cristianos deberíamos ser igual. No, es que la Biblia dice esto, no es lo que usted crea, mamita y papito lindo, es lo que la Biblia diga. Entonces, si la Biblia lo corrige porque está equivocado y nos enseña a hacer lo correcto, eso hace la Biblia. Dios la usa, pásalo porfa, Dios la usa para preparar y capacitar, que son sinónimos de formar. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. O sea, lo que tú haces al leer la Biblia, lo que tú haces al buscar de Dios, es que Dios empieza a formarte y a prepararte para algo que quiere hacer en tu vida. Eso hace la Biblia. Amén. Y es lo que tú tienes que hacer ahora. En Filadelfia, ¿qué queremos hacer? En Filadelfia queremos que estés en la cancha. Te queremos en la cancha y no en la banca. Te queremos, bueno, es que es culpa mía, yo envié mal envié en otro formato las diapositivas, entonces usted va a ver algunos errorcitos. Yo las tengo bien acá, pero es que las envié en otro formato, entonces cambia un poquito. Pero en Filadelfia te queremos en la cancha y no en la banca. Aquí usted ve fotos, un líder ahí predicando, una célula. Estas son las células en la casa, gente homogénea, digámoslo, parejas con parejas, adultos con adultos, jóvenes con jóvenes, mujeres con mujeres. Y lo que queremos es que las personas aprendan de Dios, pero que hagan la tarea, no que solo. Entonces, ¿por qué esta frase la colocó el pastor Leo? En Filadelfia te queremos en la cancha y no en la banca. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando hay un partido, ayer jugó la selección Colombia mujeres en la mañana, ¿no? Entonces algunos nos despertamos y lo vimos. Y entonces lo vimos. Y a mí me sorprende cada vez que hay un partido que hay, si estamos en Colombia, hay 50 millones de técnicos. Todo el mundo sabe lo que debería hacer, ¿sí o no? No, pero es que este profe, ¿cómo sacó a este? No, pero por Dios, ¿por qué no subió la línea de 3? ¿Por qué no la bajó? ¿Por qué no metió a este? Todo el mundo sabe qué hacer. Todo el mundo sabe qué hacer. Pero vaya y juegue, papito, a ver si es que es tan fácil de hacer. ¿Sí? Y entonces desde afuera dice, pecho frío, no corre. Y el man por allá, venga y corra usted a ver si es que está el mamá y correr detrás de un balón todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la gente le gusta hablar detrás de la cancha, o sea, en las gradas. Pero póngase los guayos y juegue. Lo mismo pasa en Dios. Nosotros queremos gente, o nosotros no, la Biblia lo que quiere es gente que sea formada, que aprenda de la palabra, que se ponga los guayos y que salga a jugar. Es decir, que sirva, que empiece a abrir una célula, que empiece a compartir el evangelio, que empiece a hacer la obra. Porque ese es el propósito de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Dios quiere usarnos. Y quiero que miremos otro verso. En 2 de Timoteo 3:11 dice: pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño. Esto Pablo se lo está diciendo a Timoteo, ¿sí? Timoteo era el discípulo de Pablo. Sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. Es decir, las enseñanzas son respaldadas por la vida de Pablo. Claro, yo no puedo decir que no mienta y yo soy un mentiroso, ¿cierto? Tengo que ser consecuente con lo que yo hablo. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado.
sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Tú tienes que permanecer fiel a lo que te enseñaron. ¿Y qué es lo que le enseñaron? La palabra de Dios. Tú tienes que permanecer fiel a las escrituras, a lo que se te enseñó. ¿Y quién lo hacía ahí? Ahí vemos a Pablo diciéndole a Timoteo y que habían otras personas que enseñaban la palabra de Dios. Es decir, el propósito de Dios siempre ha sido que entre nosotros compartamos la palabra unos con otros, que enseñemos a otros, pero el fundamento siempre va a ser permanecer fieles a la palabra de Dios, al mensaje de verdad que nos ha sido enseñado. Y es algo que como iglesia debemos cuidar mucho. Nosotros queremos que la gente entienda que ser formado en Dios es importante, y esto me lleva al segundo punto, que dice: los procesos son bíblicos. El procesar una persona es correcto delante de Dios. Y les voy a poner ejemplos de la Biblia. Por ejemplo, usted ve a Moisés. Usted dice: Moisés, el que liberó a Egipto. ¿Cuánto tiempo duró siendo formado Moisés? ¿Quién me dice esa respuesta? ¿Cuánto? Acá dicen 40, aquí dicen 80. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 80 años duró Moisés. La vida de Moisés se resume en 3 partes: 40 años siendo niño rico mimado, 40 años en el desierto sufriendo, aprendiendo, siendo formado por Dios, y 40 años siendo el líder del pueblo de Israel, cumpliendo el propósito. Entonces podríamos decir: ¿hubo procesos en la vida de Moisés? Claro. ¿Fue formado? Claro. A veces los cristianos llegamos a la iglesia y pretendemos como que se vayan los problemas. No, muchas veces Dios usa todas las dificultades de nuestra vida para formarnos. Tú lo que debes orar es: Dios, ayúdame a hacer tu voluntad, a comprenderla y a saber caminar en medio de lo que tú tienes para mi vida. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Era como lo que decía de los papás y los hijos. A veces la mamá diciéndolo: pero no se moje. A veces es bueno que se moje para que se dé cuenta que hay que llevar chaqueta. ¿Sí me hago entender? Entonces siempre papá salvándole la situación a los hijos, pues no se puede. Tiene que ser formado, tiene que ser preparado. Así hizo Dios con Moisés, así lo hizo con José. José tuvo un sueño a los 16 años. ¿Cuánto tiempo fue formado para que se cumpliera su sueño? ¿Sabe? 14 años. A los 30 años fue que Dios lo volvió el segundo al mando, digámoslo. 14 años pasando por la cárcel, siendo vendido por los hermanos, siendo vituperado, acusado de violación, una cantidad de cosas. Entonces, lo que Dios usa en tu vida, lo que quiere Él es formarte. Pero en medio de la formación no puedes renunciar ni rechazar la voluntad de Dios, sino seguir creciendo en el propósito de Dios, seguir buscando la enseñanza de Dios, y Dios sabrá cómo te forma. Pero la formación no solo sirve para la iglesia, para hacer una célula, sirve para tu vida. La gente se capacita mucho en carreras normales, como en un pregrado, lo que les decía ahorita. Pero ¿cuántas personas se capacitan para ser padres, ser esposos, manejar la economía de su casa, tener buenas relaciones personales? Para eso no nos capacitamos. Pero la Biblia es tan preciosa que nos capacita para todo. Si tú leyeras la Biblia, tú podrías educar a tus hijos a la manera de Dios. Si tú leyeras la Biblia, podrías manejar tu economía a la manera de Dios. Si tú leyeras la Biblia, podrías llevar tu matrimonio a la manera de Dios. ¿Perfecto? No, claro que no, porque tenemos errores, somos humanos, pero podrías hacer mucho. Quiero que miremos otro verso en 2 de Timoteo 2:2 que dice esto: me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza, que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que lo que Él nos enseñó, ahora ¿qué hagamos nosotros? Nosotros ahora se lo enseñemos a otros. Eso es lo que quiere Dios, que lo que Él te enseñó a ti, ahora tú te lo enseñes a otro. Pero obviamente vuelve la pregunta: ¿tú sí estás comprometido con las enseñanzas de Jesús? ¿O por los laditos? Por los laditos. ¿Qué tan metido estás con eso? ¿Qué tan metido estás con las cosas de Dios? ¿Estás profundamente involucrado? Pues
Excelente, porque ahí podrías empezar a enseñar a otros. Ese es el propósito de Dios. De hecho, la Gran Comisión en Mateo 28 dice eso, que dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enséñenles todas las cosas que yo, dice Jesús, les enseñé a ustedes. O sea, que ahora nosotros se los enseñemos a otros. Y por eso nosotros aquí como iglesia es que hacemos procesos, pásala, por eso es que nosotros lo hacemos así. Nosotros hacemos células, que usted vio una foto ahorita. Nosotros hacemos un proceso que se llama escuela de líderes. Estos son uno de los grados de una de las escuelas de líderes. Por eso hacemos encuentros. Esto es un encuentro de la iglesia que hacemos. De hecho, ahorita el 9 de septiembre hay encuentro. Y tú podrías ir, es el comienzo de nuestro proceso. Claro, usted dirá: y yo no me puedo formar de manera autodidacta. Seguramente podrás avanzar, pero cuando tú lees la Biblia, tú siempre te vas a dar cuenta que la iglesia está construida en comunión. En comunión, es decir, nos necesitamos unos a otros. Yo siempre me he preguntado, si Dios es Dios y es todopoderoso y hay hasta ángeles, ¿por qué pone a predicar? ¿Por qué pone a compartir la palabra? ¿Por qué pone a hacer la obra de Dios a hombres imperfectos como usted o como yo? ¿Por qué? Pues porque es su plan. Ya. O sea, no hay mucha respuesta. ¿Sí me hago entender? Porque no podemos decir: no, es que yo soy muy bueno y por eso me coloca. No. No es por lo bueno que sea. Es porque ese es su plan. Él podría aparecerse a tu vida y decirte qué hacer. Sí. Podría revelarse en sueños y mostrar. Sí. Podría enseñarte la Biblia solo. Sí, claro, porque es todopoderoso. Pero a Él le plació que dentro de la palabra de Dios dijera que aprendíamos nosotros y enseñábamos a otros nosotros. ¿Sí me hago entender? Es un proceso cíclico. ¿Y por qué lo hacemos así? Entonces, hay tres razones por qué lo hacemos así. La primera razón: queremos desarrollar personas y no programas. Nosotros queremos desarrollar a las personas y no programas, porque a veces la gente dice: no, pero es que es más importante la escuela de líderes que porque no tengo la escuela de líderes, entonces no soy importante, no he avanzado en Dios. No, lo más importante son las personas. Pero lo que intentamos hacer como iglesia es que las personas vivan esos procesos para que sean formados en Dios. Eso es lo que intentamos. Pero lo más importante son las personas. Por eso es que iglesia, el concepto de iglesia, los que no nacimos cristianos, para nosotros iglesia era un templo, ¿sí o no? De hecho, estamos en una ciudad donde los templos son muy bonitos. Las iglesias católicas que vemos acá realmente son bonitas. Es una arquitectura bien jalada. Y los que no nacimos cristianos o no entendíamos la Biblia decíamos: iglesia, el templo de allá. No, pero cuando yo entiendo la Biblia, no, iglesia no es el templo. Iglesia es la reunión de creyentes. ¿Sí me hago entender? De personas, no importa el lugar, es la reunión de creyentes. Entonces lo más importante son las personas. Creemos que el liderazgo no es una posición, sino un ejemplo del carácter de Cristo. Es decir, anhelar ser líder no es anhelar ser más que otros, o yo estoy por encima de otros. Al contrario, es ser el que va a servir a otros. Y eso es el anhelo que nosotros tenemos: que se levanten personas que quieran servir a Dios, que tengan el deseo de servir a otros, de comunicar el evangelio a otras personas. Ese es nuestro deseo, que cada vez se levanten más personas así, con un corazón de servicio, con un corazón que quiere liderar a los demás, pero con el corazón y la intención correcta. Por eso el liderazgo no es una posición: es que yo soy el líder. No, el líder es el que antes tiene que aguantarse que lo dejen plantado, que hablen mal de él, lo llaman a célula y dicen: no, número desconocido, no estoy, nos vemos a las 4, y uno ahí a las 4 y 5, 4 y 15, como si no tuviera nada que hacer. Y no lo hace porque no tuviera nada que hacer, lo hace por el amor y el deseo de servir. Ir a hacer una célula es abrir su casa, o salir a los que lo hacen aquí en la iglesia en las noches. ¿Usted cree que no es más chévere quedarse en las noches, no sé, viendo televisión, acostado, comiendo, viendo un partido, qué sé yo, algo así? Para muchos líderes, claro que será más cómodo, pero por eso es servir, un deseo de servir. Y también creemos en la enseñanza de la sana doctrina. Siempre la Biblia habla de sana doctrina. Y cuando decimos sana doctrina, ¿qué es? Y les voy a poner un ejemplo que también me sucedió a mí.
Yo cuando terminé la universidad, de hecho, ahí les estoy contando todos mis trabajos. Apenas terminé la universidad, estaba haciendo la tesis de hecho, y conseguí trabajo en un banco. Entonces en el banco yo entré ahí a ser asesor y cajero, bueno, ahí todo lo que lo pusieran a uno a hacer, ¿sí me entiende? Y entonces en el banco una de las capacitaciones que nos hacían era conocer los billetes falsos, ¿sí? Conocerlos, y nos daban billetes de juguete, de verdad, y entonces cuente, de para allí, para acá, y entonces conocer billetes de verdad. ¿Por qué? En los bancos pasa algo que suena como injusto, pero si el cajero le entra un billete falso, ¿quién paga? El cajero. Y si un cajero se descuadra unas 3 veces, puede estar en peligro de que lo despidan. ¿No le parece como injusto? A mí me parecía duro, cuando estaba ahí me parecía duro, o sea, me descuadro, tengo que pagar la descuadrada, y fuera de eso me mandan un memorando, ala, y que si vuelvo a hacerlo me pueden sacar, o sea, era duro. Pero entonces yo conocía, entonces para uno tenía que estar atento, y entonces llegaba, por ejemplo, el señor, me acuerdo de un señor que era como él era como distribuidor de leche, pero leche en bolsa, pero él llegaba con un fajo de billetes de todas las denominaciones, una cosota. Y en esa época no había la máquina de ahora, porque yo le estoy hablando como de 20 años atrás. No había la máquina esa que les cuenta y les dice si es falso, se los ordena. No, señor, eso no existía. Nosotros era así, y llegaba así. Ahora se hacen más transacciones electrónicas. Antes los bancos eran más llenos, 30 personas la fila, y si uno medio miraba, la gente, y uno, espere, y hágale, y cuente rápido, pero pilas con los falsos, pero pilas se descuadra, y ni mire para allá porque le dicen de todo. Ese cajero sí es lento, ¿no? No falta, siempre en los bancos había el señor que uno decía, quisiera verlo acá sentado, pero bueno, espero que usted no sea uno de esos, ¿no? Y entonces pasaba eso seguido, y entonces me acuerdo de ese señor porque traía una mano de billetes y era cuente rápido, y obviamente no es por chicanear, pero gloria a Dios, a mí nunca me metieron un billete falso, y agarré un montón de billetes falsos. Y quiero decirles que los colombianos son muy creativos. Era verdadero por un lado, falso por el otro, medio verdadero, medio falso, tirita verdadera, tirita falsa. Unos genios. No tengo ni idea cómo lo harán, pero eran unos genios. Y lo único que yo tenía para agarrar los billetes falsos, o que tienen bueno, hoy día la maquinita, pero en esa época era ojo y la sensibilidad de la mano, ¿sí? Entonces uno era, y de pronto paraba y lo metía ahí, si uno en una maquinita ultravioleta, y ahí veía todos los requisitos que debe tener pues no puedo coger billete por billete y hacer eso, porque yo a veces cuando veo a la gente que coge el de 50 y digo, ya trabajara en un banco a ver si puede hacer ese chiste, pero bueno, eso no importa. Pero entonces, ¿a qué voy con esto? Yo me volví un duro para coger billetes falsos. Y es más, mis compañeros me preguntaban a mí, Diego, ¿este billete es falso? Y yo, sí, falso, y hay que retenerlo, hacer tal cosa. Entonces los cogía fácil, o los cojo, porque pues todavía obviamente me acuerdo, los cogía fácil. Y entonces, ¿por qué yo aprendí eso? Bueno, obviamente porque fui formado para coger billetes falsos. ¿Sí me van a entender? Fui formado para eso. Tal vez alguno de ustedes les meten y dicen, pero ¿cuál es la diferencia? Pero yo no la veo, pero yo no entiendo. Ahora vuelvo, cierro paréntesis de mi ejemplo, vuelvo a la sana doctrina. La sana doctrina es lo mismo. Hay gente que le hablan de Dios y dicen, ay sí, el que madruga a Dios le ayuda, eso dice en Proverbios. Y el otro dice, ay sí, eso dice en Proverbios, qué linda la palabra. ¿Dónde dice en Proverbios? Eso no dice la Biblia. Y yo veo que la gente es así, la gente dice, como dice la Biblia, al que madruga a Dios le ayuda. Eso no dice la Biblia. Dice cosas que pueden servir para decir eso, pero eso no lo dice. Pero ¿por qué la gente come cuento? Me sorprende a veces cuando he visto en Caracol o en RCN que engañan a feligreses en iglesia cristiana. Pastor los seducía con la palabra y tal cosa. Y yo digo, ¿por qué pasa eso? Obviamente, ¿por qué? ¿Por qué pasa? Porque no conoce la palabra. Si usted conoce la palabra, usted no se deja engatusar.
que es que la Biblia dice que Dios baja y que le entregues tu cuerpo al pastor para... Había un pastor que hacía esas y decía, oiga, pero tómese la molestia de leer la Biblia por lo menos, ¿sí me entiende? Porque yo digo, ¿cómo los engañaban? Pues bueno, eso se llama la sana doctrina. Nosotros queremos cuidar la sana doctrina. Y para eso se necesita gente que enseñe, que prepare. Porque usted no puede comer cuento a todo lo que le digan. Yo tengo que comer cuento a lo que dice la Biblia. Si eso dice la Biblia, bueno, vamos por buen camino. Y es igual que los billetes. Usted cuando conoce la palabra de Dios, pues ya no se deja meter billetes falsos. ¿Sí me hago entender? Sino sabe cuál es la sana doctrina. Y nosotros como iglesia anhelamos que la gente la conozca, pero para eso necesita profundizar con la palabra de Dios. Viniendo los domingos, sí sirve, pero por Dios, mire, una minucia. Necesita más profundidad en eso. Mire lo que dice la palabra en 1 de Timoteo 3:6. Un líder de la iglesia no debe ser ¿qué? Un nuevo creyente o neófito, dice la Reina Valera 60, porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. ¿Por qué la Biblia dice que un nuevo creyente no debe ser un líder? Porque necesita ser formado. Hay gente que llega a la iglesia, uy no pastor, es que yo sentí el fuego de Dios, déjeme predicar a mí. No, espere papito, espere, téngale paciencia. Sea formado por la palabra de Dios. Y por eso la Biblia dice que un líder no debe ser un nuevo creyente, porque no ha sido formado, no ha pasado por formación, por procesos, ¿sí? Y entonces cuando se ha pasado por procesos, ahí sí puede enseñar. Es que yo estoy que me predico, yo estoy que hablo, yo quiero ser el líder, yo quiero caminen los procesos, tranquilo, si es de Dios y si el Señor lo tiene con ese llamado, seguro lo va a hacer, pero viva los tiempos de Dios, sepa caminar en Dios y verá que Dios pues lo exaltará a su debido tiempo. Y el tercero y último dice, involúcrate en los procesos. Y acá es como el más práctico de los puntos. Involúcrate en los procesos. Ahora, ¿cuáles son los procesos que hemos nosotros como iglesia elaborado para que la gente pueda crecer, ser preparada, ser capacitada y ser formada para ser usada por Dios? Aquí los va a ver. Estos son como los procesos que nosotros hemos hecho. Lo más importante para nosotros siempre es la célula. ¿Por qué la célula? Todas las personas de la iglesia nosotros queremos que estén en una célula. ¿Las células son perfectas? ¿Los líderes son perfectos? No, eso no existe. No existe aquí ni en ningún lado. Pero queremos que estén en células. ¿Por qué? Porque en la célula tú vas a tener un mentor, alguien de cerca. Nosotros no podemos, aquí a veces la gente llega y dice, no, yo quiero hablar solo con el pastor Leito. Si el pastor Leito no me atiendo, a mí no me atiende, mejor dicho, esa alma le correrá a él. No, la gente, o sea, por Dios, ¿cómo un ser humano puede atender a, mire, son 3 cultos así? Por Dios, no se puede. Pero en las células son grupos pequeños, de 8, 10, 12, 15 personas, donde hay un líder y te va a acompañar y tú hablas con él y él ora por ti, él te acompaña, te enseña, venga, ¿qué dice la Biblia de esto? Y tú tienes problemas matrimoniales, venga, ¿qué dice la Biblia de esto? Venga, eso es lo que hace la célula. Si tú estás en una célula, lo que se ha diseñado en la iglesia es el encuentro, es el primer paso. Son 2 días que empieza, ahorita hay uno en septiembre 9. Normalmente hay 2 por año, uno a comienzo de año, uno en el segundo semestre. Tú vas al encuentro y es un tiempo ahí en Sáchica aparte, donde queremos que la gente escuche a Dios y esté un tiempo metida en Dios. Lo empiezan a hacer de 15 años hacia arriba, de hecho no tan jóvenes, para que el proceso pues como que quede bien, pero en células sí puedes estar, obviamente. Hacemos algo de escuela de líderes que más o menos en esta iglesia dura 1 año. Y en escuela de líderes, ¿qué vas a aprender? Los cimientos básicos de la Biblia. ¿Por qué Antiguo Testamento, Nuevo Testamento? ¿Cuántos libros son? ¿De qué trata? ¿Cuáles son qué es la sana doctrina? ¿Cuál es nuestra diferencia con los católicos? Hay gente que a veces se agarra con los otros por unas cosas que uno dice, no,
Porque no conoces la Biblia y verás que no están así. Entonces tú conoces la escuela de líderes, te formas. Vas a un reencuentro, que es otro evento similar al encuentro, donde te impulsan ¿a qué? A que ahora tú abras una célula. Ahora tú entres a la cancha, te pongas los guayos y salgas a jugar. Eso es el propósito. Y si lo haces, pues también está la oportunidad del seminario bíblico, que ahora es virtual, donde profundizas en la Biblia. Pero ojo, el seminario bíblico no es como si fuera un gordito que come, pero nunca hace ejercicio, sino es aprender Biblia, pero para dar, porque si usted no da, ¿para qué? ¿Sí me hago entender? No es aprender Biblia como para después para criticar al líder o al pastor y decir, no, esto no es doctrinal, en hebreo es distinto, esto no es así. No, no se trata de eso, se trata de cómo enseño la palabra de Dios, ¿sí? Entonces ese proceso es el que nuestra congregación tomó para hacer eso. Y quiero, para terminar, mencionarles 2 versículos. El primero está en Éxodo 18, 2 versículos porque el chamo ya llegó. Y entonces dice Éxodo 18, 19 y 21. Estaba Moisés y estaba con su suegro Jetro. El suegro Jetro fue un buen consejero para Moisés y le dijo lo siguiente: ahora escúchame y déjame darte un consejo y que Dios esté contigo. Tú debes seguir siendo el representante del pueblo ante Dios y presentándole los conflictos. Enséñales los decretos de Dios, transmíteles sus instrucciones, muéstrales cómo comportarse en la vida. Sin embargo, elige de entre todo el pueblo algunos hombres con capacidad, honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno. Nombra a los jefes de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Moisés era el líder de todo el grupo, ¿cierto? Y Jetro le dijo: no, sígales predicando. O sea, usted sigue siendo el representante de Dios. Predíqueles, compártales la palabra. Pero los chicharrones chiquitos, nombre líderes. Pero los líderes, ¿qué deben tener? Una preparación, una formación. Que en este caso, ¿qué dice? Capacitados, gente honesto, temerosos de Dios y que odien el soborno. O sea, gente con el corazón correcto, formado. Nosotros necesitamos hombres y mujeres de Dios que sean formados por Dios y que ahora puedan enseñar a otros. Jesús mismo lo dijo: la mies es mucha, es decir, la gente es mucha, pero los obreros son pocos. Porque la mayoría de gente se acostumbra a recibir pero no a dar. Y nosotros necesitamos gente que entienda que los procesos en Dios, y bueno, nuestra iglesia particularmente lo hemos creado como se lo mostré ahorita, para que la gente pueda compartirle la palabra a otros, pero necesita ciertos atributos. Porque imagínese yo diciéndole a usted que no mienta, que no robe, pero usted diciendo: uy, pastor, pero usted me debe 100,000 hace 6 meses y se hace loco cuando lo llamo. ¿Usted me creería? ¿Cierto que no? Oiga, pastor, pero yo lo vi mal parqueado con una mujer que no era su esposa y yo no entiendo. Pastor, mi líder lo vi ahí como engañando tal cosa, como lo vi en un barcito ahí como con unas cervecitas y eso. ¿Usted le cree a ese líder? ¿Cierto que no? ¿Por qué? Porque necesitamos gente con el corazón correcto. Y mire también lo que dice Hechos 6:2-4. Nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios. Los apóstoles eran los 12 discípulos de Jesús, y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados. ¿Muy qué? Respetados. Eso me habla de testimonio. Llenos de qué? Del Espíritu y de sabiduría. A ellos le daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra de Dios. Había un problema, había que servir las mesas. Y los apóstoles pues no era que dijeran: ay, cuidado, se ensucia sirviendo la mesa. No les daba el tiempo, ¿sí me hago entender? Entonces dijeron: elijan 7 personas que les ayuden. Pero ¿qué tipo de personas? No, pues personas con buen testimonio, o sea, con alto respeto, personas llenas del Espíritu Santo y de sabiduría. Escoja esas personas. Imagínense, y era solo para poner los manteles y servir la mesa. Eso era ese era el deseo de Dios para la gente que sirviera en la iglesia, o es el deseo. Pero eso solo va a venir cuando tú te dejes procesar por Dios, formar por Dios. Y tenlo por seguro que la formación en Dios no es solo para ser discípulos. La formación en Dios te va a servir para tu vida personal,
para guiar tus hijos, para guiar tu matrimonio, para guiar tu economía, para guiar tus emociones, tus sentimientos, para tomar tus decisiones. Te va a servir, porque cuando tú aprendes a la manera de Dios, tú ahora vas a caminar como Él quiere que camines. Por eso hay una pregunta aquí en pantalla, termino. Dice: ¿estás dispuesto a ser formado? ¿Estás dispuesto a ser formado por Dios? O sea, ¿quieres dejarte procesar por el Señor? ¿Quieres dejar que el Señor haga la tarea en ti? Disponte. No es suficiente solo con venir el domingo. Entra en los procesos, ve a encuentro, vincúlate a una célula. Si no estás en una célula, dinos y te conectamos. Aquí hay una secretaría de lunes a viernes donde puedes venir en horario normal y Janetcita te ayuda a conectarse a una célula. Involúcrate, conéctate, pero déjate formar en el proceso de Dios. Reaprende a vivir la vida a la manera de Dios y no a nuestra vida. ¿Me hago entender? Por eso la pregunta es: ¿tú estás dispuesto a dejarte formar por Dios? Dios quiere hacer algo precioso en tu vida. Déjate formar por Él. Dios quiere que tu familia, no solo tú, toda tu familia, cumpla el llamado para el cual Dios nos creó. Pero déjate formar por Él. Por eso respóndele tú al Señor, porque Dios quiere formarte. Amén. Ponte en pie y vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana, por tu espíritu, por tu presencia. Gracias porque tú vienes a hablarnos como iglesia, tú vienes a enseñarnos tu palabra, tú vienes a retarnos. Señor, yo oro por cada familia aquí representada. Dios, somos tus hijos, tenemos fallas, tenemos errores, pero Dios, hoy te decimos de corazón: yo quiero que tú me formes, yo quiero que tú hagas tu obra en mí, yo quiero que tú me prepares, yo quiero que tú me transformes y me cambies. Dile al Señor: Dios, yo quiero ser formado por ti, y yo no quiero ser renuente a los procesos acá en la iglesia, a la célula, al encuentro, a la formación, porque Señor, tú quieres formar en cada persona un hombre y una mujer de Dios. Tú quieres formar en cada uno de nosotros algo. Dios, yo oro porque reaprendamos. Nosotros aprendimos tal vez del mundo, tal vez de nuestra familia, cómo vivir la vida, pero ahora queremos aprenderlo a la manera de Dios. Queremos abrir la Biblia y que la Biblia nos enseñe. Queremos que la Biblia nos muestre el camino y la forma como se deben hacer las cosas. Espíritu Santo de Dios, llénanos. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a caminar y a vivir la vida como tú quieres. Señor, declaramos tu bendición. Yo declaro que en esta iglesia se levantarán hombres y mujeres formados por ti. Yo declaro que se levantarán familias con buen testimonio, familias capacitadas. Yo declaro que se levantan personas llenas del Espíritu Santo a servir en la obra de Dios, llenas del Espíritu de Dios, con buen testimonio, con buena reputación, capacitados en la palabra de Dios para enseñar a otros, para mostrarle al mundo cómo se vive a la manera de Dios. Señor, bendice esta casa, bendice esta iglesia, y te damos gracias por el corazón sensible de cada persona que viene acá, que escucha tu palabra y que entiende tu voluntad. Señor, salimos llenos de tu Espíritu Santo, creyendo que tienes tanto para nosotros, que queremos ir por eso. Señor, dile al Señor terminando: quiero vivir de acuerdo a tu voluntad, quiero vivir en el propósito tuyo para mi vida, quiero vivir en tus propósitos. Quita de mí todo miedo, todo temor, saca de mí cualquier cosa que estorbe el mover de Dios y ayúdame a vivir para ti. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Oramos, amén y amén. Dale un buen aplauso al Señor, iglesia. Y bueno, dispuestos a ser formados por Dios y en su proceso. Dios los bendiga. Por favor, no olvide las células, no olvide conectarse ahí, la oración 6:30 de la mañana. No olvide estar bien pendiente. Dios los bendiga.